Pero me gustaría preguntarle, What I would like to ask, ¿cuál de ustedes sería capaz de contarme su historia? who can tell me your story? Aquí estábamos viendo a Ricardo y a Liranzo. We were seeing Alex and Ricardo, Bien, y contaron su historia. and they were telling their stories. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. And each of us had a story to tell. Bien, ahora bien, ¿qué tan interesante es esta historia como testigo de su gracia para que yo saque tiempo y te puedas escuchar? But how much interesting is your story that I can take a time and listen to you? ¿Estamos contando la historia de otra persona o está contando la tuya? Are we telling the story of other person or are we telling our story? Por mucho tiempo en la iglesia cristiana hemos contado historia de otras personas, For many times we have been talking about the story of other people in the church, pero nunca contamos la nuestra. but we never talk about our story. Siempre he notado dos razones. And there's two reasons because of that. Uno, The first one, o realmente no estamos viviendo lo que predicamos, or we are not living what we preach. y dos, tenemos miedo de ser juzgados. We are afraid to be judged. Que cuando salgamos a la calle, That when we go out of the street, las personas digan, the people say, ese fue el alcohólico que hoy escuché en la iglesia. that was the alcoholic that I heard on the church. Lo digo porque es mi cuñado, así que no se atrevan. I said that because that's my brother-in-law, so you don't have to say that. Bien, entonces, ¿qué tan interesante la historia que yo podría contarle de mi vida a ustedes para que me escuchen en esta noche? So how interesting can be my story that you can take this time to listen to me about it? Nada interesante. Not interested at all. Quiero hablar sobre la vida de Pablo. I want to talk about Paul's life. En Hechos 17 In Acts 17, vamos a leer algunos versículos I'm going to read some verses. You can search it. y vamos a dividir esta pequeña enseñanza en dos. And I'm going to divide this time in two. Bien, la primera parte la vamos a hacer que sea testigo de su gracia The first part will be witness of His grace. y la segunda parte And the second part, testigo de su creación. witness of His creation. Para eso quiero que me vayan acompañando en el libro de Hechos 17 y lo dejen ahí abierto. So for that, I just want you to open your Bibles on Acts 17. Bien, ¿lo buscaron? Ready? Bien, oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Maestro. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas que pudimos hoy venir y adorarte. Gracias, Maestro, que nosotros podamos ser impactados por la historia de tu palabra en esta noche, como ya lo hemos estado haciendo, pero que hasta el final, Señor, podamos seguir recibiendo el impacto tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver si ella me está ayudando. Ok, está en eso, muchachos. Bien, vamos a leer. Miren, lo primero que nosotros vemos en la Biblia de un testigo, el perfil de un testigo de su gracia, The first thing that we can see in the Bible of like the profile of a witness of His grace es que se acostumbra a aprovechar todos los escenarios. is that a witness of His grace try to take all the advantages in the around the time. Si realmente la salvación entró en tu vida, If salvation is in your life, if you're saved, va a querer aprovechar todos los lugares para hablar la palabra de Dios. you will want to take advantages in all the scenarios that God provided. Ahora, si no lo estás haciendo de esta manera, hoy vamos a cambiar eso. But if you are not doing that in that way, we are going to change it tonight.
Nos dice la palabra en Hechos, los versículos 2 y 3. We are going to read on Acts 17 verses 2 and 3. You can read it by yourself. I'm not going to read it. I'm so bad reading in the Bible in English. I'm sorry. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Entonces, necesariamente, para ser testigo de su gracia, nosotros tenemos que aprovechar todo el escenario, sea que hablemos o sea que enviemos el mensaje con nuestro comportamiento. So it is necessary for us to be, if we want to be a witness of His grace, to take advantage in all the scenarios that we have. Cuando un testigo de su gracia llega a un lugar, When a witness of His grace goes to a place, las personas van a decir, tú hablas y te comportas como ellos. people will say, you talk and you are like them. Si no te están diciendo eso, entonces tenemos que analizar si estás siendo testigo de la gracia que te salvó. If people are not saying that to you, we need to check if we are a witness of His grace, like for real. Amén. Amen. Y lo otro es, un testigo de su gracia tiene seguridad al hablar, sin importar el público. El objetivo principal de una persona que habla de la gracia de Dios es vender a Jesús, no venderse él mismo a los demás. Okay, so another thing that we can say about it is that the witness of His grace, it's sure about talking no matter where about Jesus. The objective of a witness of His grace is to like selling Jesus, but not selling like for real, but selling Jesus and not themselves. Dice el versículo 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. ¿Recuerdan lo que era que Pablo decía arriba? Que era necesario predicar, entender, aceptar que ese Cristo que él estaba predicando era el Cristo que había muerto y había resucitado. Well, he was reading right now the verse 4, and he was trying to take an attach with the verse 3. You can read it on there. Entonces, ¿a quién él estaba predicando? ¿A Pablo o estaba predicando a Cristo? Estaba predicando a Cristo. Y a través de esa prédica, ellos se convencieron. Dice, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes. Y cuando la Biblia habla de prominente, que eran reconocidas, personas reconocidas para la sociedad. Y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Todo eso por el testimonio que Pablo estaba dando de la gracia de Jesús. So, Paul was talking about Jesus, and he was actually selling Jesus. In the verse 4 it says, and some of them believed and consorted with Paul and Silas. And of the devout Greeks are a great multitude, and of the chief women not a few. So in this part also said that it was a lot of women there, like important women of that time. La seguridad de Pablo al hablar de Jesús fue lo que convenció a esta multitud de que le aceptaran como su Salvador. Paul was so sure about what he was talking about Jesus, and that actually made people to follow Jesus in that time. Si no estamos hablando con seguridad, entonces tenemos duda de a quién hemos aceptado como nuestro Salvador. If we are not sure about the way that we are speaking about Jesus, it's because we are not sure of who's Jesus in our lives. Una cosa es de conocer las Escrituras y tener el miedo de no hablarla porque no la conozco. There's there's a difference between two things. The first thing is to know the scriptures or the Bible, but not talking about it because I'm afraid of.
Y otra cosa es avergonzarse del Evangelio. Y un testigo no se avergüenza del Evangelio. And another thing is to be ashamed of the gospel. And a witness of the grace of God cannot be never ashamed about it. Número 3. Un testigo de su gracia sufre sufre lo que está viendo y provoca el cambio sin importar las consecuencias. Number 3, a witness of His grace suffers what is not good and try to change that no matter the circumstances. Bien, se armó el revolú, como decimos nosotros, se armó el lío y Pablo tuvieron que sacarlo. Okay, El tumulto. we have a problem here. You know, I'm trying to translate it from Spanish to English, right? But there's some words that are actually Dominican words and not in Spanish. So it's kind of hard to me, but we are talking like, it was a moment that it was like a straight problem, a mess. Pablo pudo decir, pobre de mí que me andan persiguiendo, ahora me voy a esconder y a llorar en mis miserias. In that moment when it was like a straight or a problem to Paul, Paul could say in that time, okay, I'm going to hide from the multitude and be like there. Pero él era testigo de la gracia y decidió hacer otra cosa. But he was a witness of His grace, so he decided to do another thing. Dice versículo 6, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma. ¿Qué le pasó? Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Okay, now we're going to read on the verses 6. And when they found them not, they drew Jason and turned Bethany unto the rulers of the city, crying. Paul was crying about it. You can continue reading that verse number 6. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Okay, and we can read right now in the verse 17 that he was arguing with everybody about it. Entonces, mientras él hablaba con ellos, buscó guiarle. So while he was talking to them, he tried to guide them. Y en el versículo 20 And in the verse 20, nos dice, it says, ¿por qué nos presenta usted ideas que suenan extrañas y queremos saber qué significan? okay, you can read the verse number 20. Ellos cuestionaron a Pablo, buscaron respuesta de lo que estaba Pablo diciendo. The people in that time were wondering about what Paul was saying. Y por eso ellos dicen, tú no estás presentando cosas extrañas, desconocidas para ellos. And that was the reason why they said that Paul was showing them some stranger things that they didn't know about it. Y cuando dice que querían que Pablo le diera el significado, le estaban en otras palabras diciendo, guíanos, dinos qué es todo esto, ¿cómo podemos nosotros hacer? So when they said to Paul that they want to know all about it, it was because they were trying at that time to say that they want Paul to guide them on what he was saying. Bien, entonces todo esto tiene que ver con un testigo que habla de la gracia salvadora. So that's what the witness of His grace can do. Entonces me queda un punto más de la gracia salvadora para pasar a la gracia de la creación. Okay, so another point that I have here is, Dice el versículo 22 y 23. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, un testigo de su gracia
habla de acuerdo al medio en que se encuentra, sin perder la esencia del que le salvó. So now we are going to read on the verse 22 and 23 that says that Paul stood in the gates of Marsfield and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld for your devotions, I found an altar with this description, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. So this next step is that we have to talk the way that the people that we are around and surround talks. Este era un momento cumbre para la vida de Pablo. That was an important moment for Paul. Imagínense que mañana usted esté en Santo Domingo y haya reunión del Congreso. Imagine that tomorrow you are in Santo Domingo in a Congress meeting. Eso estaba Pablo en ese momento. Lo llevaron a ese lugar donde estaban todos los grandes líderes y filósofos de la época para que él le explicara esas cosas extrañas que él le estaba enseñando. Paul was in that moment. He was surrounded by leaders and a lot of people like teachers who knows about it. Una pregunta. ¿Quién se atreve mañana a pararse ante el Congreso y hablar como lo hizo Pablo? And I have a question. Who can tomorrow stand up in the middle of a Congress and talk about Jesus just as Paul did? ¿Quién levanta la mano? Who raised the hand? Un testigo aprovecha todos los momentos. Todos los momentos. Entonces, preparémonos porque Dios puede preparar espacio para que nosotros podamos ser testigos de su gracia, aún en los más altos lugares. So the witness of His grace, a witness of His grace take advantages in all the scenarios. So we need to be prepared because we don't know the moment that God wants us to be used by Him. Testigo de la creación. Vamos a cambiarle el sentido ahora a lo que hemos estado hablando. Okay, now we are going to talk about the second part of this preach, that is witness of His creation. We are going to start, I think, in the verse 24, so you can start reading. De hablarle a los demás sobre lo que Dios hace a través de Jesucristo. So now we are going to change from talking to the other people about what God can make. Ahora vamos a leer los demás versículos para que veamos lo que Dios nos habla a nosotros directamente a través de su creación. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Cuál es la importancia que nosotros tenemos para Dios? ¿Por qué Dios nos creó? So now we are going to start reading about what God create in us and what God can talk to us by His creation. Why are we so important to God, and why are we so special to God? Hay dos cosas que quiero mencionar antes de leer nuevamente. There are two things that I want to tell before I read. Un testimonio que nosotros podamos dar de un dolor de cabeza que Dios se haya llevado es súper importante para nuestra vida y el crecimiento de nuestra relación con Dios. A testimony of how can God take out a headache from our lives it is important, and it is important to say it because that's a way that God can heal. Pero ese no es el enfoque. But that is not the focus. El enfoque es que aún el dolor de cabeza permanezca en nosotros. Tenemos que seguir siendo testigos de su gracia. The focus should be that even we have a headache or we have a problem, we can be and we need to continue being a witness of His grace, even with the headache. Dice el versículo 24. So he's going to read in the verse 24 to the 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento
todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos busquen, y aunque sea a tientas, imagínense cuando usted está de noche buscando, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, o somos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. El sentido, hermanos, de testigo de su gracia recae en que estos versículos nosotros podemos ir mucho más lejos de lo que podríamos estar acostumbrados. Y hay algunas cosas que tenemos que sacarle de acá para que en nuestra vida diaria podamos ponernos en práctica. In these verses, we can take the very sense or the very special part of being a witness of His grace. Lo primero es, The first thing is, el versículo 27 dice, para que todos le busquen. the verse 27 says, so that they should seek the Lord, like all of them should seek the Lord. Hay muchas historias There's many stories que son un poco grises de acuerdo a lo que la sociedad nos vende. that are kind of dark if we base on what the world says. Y lo que este versículo me está diciendo es And in this verse I can see que aún yo esté en el pecado, that even if I'm in the middle of the sin of my sins, Dios está cerca de mí. God is close to me. Que aún yo tenga situaciones difíciles That even in my difficult times, que me alejen de su gracia, that can take me far away from His grace, Él permanece cerca de mí. He's still close to me. Que aunque yo me sienta morir, And even when I feel like I'm dying, en Él yo vuelvo a vivir. in Him I can live again. Y Pablo utilizó estas palabras And Paul says these words de los mismos filósofos de aquella época. from the same teachers from that time. El versículo 28, Pablo lo que hace es que cita dos versiones de dos filósofos de aquello del siglo VI. In the verse 28, for example, Paul mentioned two phrases from two teachers from that time away. Para ellos era fácil saber cuando Pablo le dijo, en Él vivimos, para ellos era fácil entender porque era un comentario que hacían constantemente de uno de sus grandes filósofos. For them it was so easy to understand when Paul says, "For in Him we live," because it was a phrase that a teacher in that time was using a lot. Entonces cuando él le dice que vivimos a través de Cristo, ellos lo entendían perfectamente lo que le quería decir. So when Paul says we live through Christ, they understand really well what Paul wants to say. Lo otro que dijo uno de sus filósofos fue The other said that another teacher said que somos linajes de Dios. Y Pablo lo utilizó para acercarnos a ellos, a ese Dios desconocido, diciéndole, ese desconocido es el que viene a darle a cada uno de ustedes el linaje que siempre han estado buscando. the other thing that they really understood was on the verse 29 when it says, "For as much then as we are the offspring of God," because that was a phrase that another teacher used. So since we see before the unknown God, it's talking or is related to that part of the verse. Voy terminando. And I'll finish it. Si ha estado por mucho tiempo buscando algo para vivir, If you've been seeking something to live for a long time, algo que te diga quién eres,
something who tells you who you are. Alguien que te aclare tu linaje o descendencia. Somebody that can talk about your offspring. Pablo se la presentó a la gente de Atenas. Paul shows that to the Athenian people. Y hoy nosotros te lo estamos presentando a ti. And now we are showing that to you. Y te estamos diciendo We are telling you que vives porque Cristo te quiere salvar. that you live because Christ Que wants eres porque Él te ha dado identidad. and what you are is because He just gave you your identity. Y Él está cerca. And He's so close to you. Aún en la vida que estás viviendo. Even in the life that you are living. Sea cristiano o no cristiano. Even if you're a Christian or not. Haya aceptado a Cristo en tu corazón o no. Even if you have been saved by Him or not. No importa la vida que estés viviendo. No matter what you are living through right now. Lo importante es que Dios está cerca. The important thing Y is te that quiere God is sanar. close and He wants to heal Y te you. quiere salvar. And He wants to save Y you. quiere que sea parte de su linaje. And He wants you to be of offspring of His image. La vida nos presenta múltiples decisiones. Our life can choose you a lot of decisions. Justamente los que son más jovencitos podrían estar en ese dilema de qué decidir, qué elegir. Right now, the youth people from here can be like in that moment when you think or you try to know what you need to decide. Elige a Cristo. Choose Jesus. Elige su gracia. Choose His grace. Elige ser testigo de Él. Please choose to be Elige together. mirar la creación que a diario te está hablando de Él. Please choose to be witness of His creation that always is talking about Him. Mi historia podría ser gris y no hablarte a tu vida. My story can be dark and not talk to you. Pero la historia de Cristo está limpia y te está hablando a través de cada uno de los árboles, cada una de las cosas de la creación, a través de tus capacidades, a través de tus pensamientos, a través de la Biblia, a través de muchísimas formas el Señor nos habla diario. But the life of Christ can talk to you through the trees, through the animals, through His creation. He can talk about to you through all the creation that He made. Acércate a Él So get close to Him en esta noche, el que no sea cristiano. tonight. If there is anybody that is not Christian, Te invito esta noche a aceptar a Cristo como tu Salvador y comenzar a ser testigo de su gracia. I can suggest you right now to get close to Jesus and start being a witness of His grace. No hay una historia mejor contada, no hay una historia mejor contada que una historia que lleve dentro de su escrito el decir lo que dijeron ellos dos. There's no better story than a story that says Que Jesús les salvó. that Jesus saves. No importa qué fea se vea la historia, si al final Jesús te salva, todo va a cambiar, todo va a estar bien. No matter what, how dark is your story, if Jesus changed your life, everything is good. Como decía Rihuardo, uno más para Cristo. Another one for God, just like your one said. Aleluya. Te invitamos a que acerque a Cristo en esta noche. So now, if you are not a Christian, I suggest you and I invite you to follow Jesus tonight. Es una oportunidad única en esta noche, es tu oportunidad y yo quiero orar por ustedes. There is a good opportunity here, it's a number one opportunity, and I want to pray for you. Pueden decir conmigo, si tienen alguna dificultad para pasar, yo voy a orar. So now we are going to pray to accept Jesus in your heart. If you don't want to go here to the altar, you can do it from your seats. Y al final se acercan a un líder y le dicen que usted hizo la oración. I'm going to pray for you, and at the end, you can get close.